Comer era vivir, orar, compartir, y en esa mesa se revelaba el mensaje de Jesús. Imagina esto, estás sentado en una mesa baja, sin sillas, sin cubiertos, solo un trozo de pan tibio en tus manos. Lo partes, lo mojas en aceite mezclado con hierbas, y al levantar la vista, frente a ti está Jesús. No hay lujo, no hay vajilla fina, no hay adornos, solo pan, pescado, frutas secas y vino aguado. Pero detrás de cada bocado hay un código, una señal escondida en la cultura de su tiempo. Hoy vas a descubrir qué comía Jesús, por qué lo hacía de esa manera, y cómo cada alimento abre una puerta para entender mejor los evangelios. Te prometo algo, cuando termines este recorrido, nunca volverás a leer las historias de Jesús de la misma forma. Vamos a reconstruir paso a paso la mesa real del primer siglo en Palestina. Los horarios de comida, las reglas de pureza, la manera de sentarse, los alimentos que estaban en cada casa, lo que podían y no podían comer, y el sentido profundo de pan, pescado, vino, aceite, higos, dátiles, uvas y legumbres. Nada de inventos modernos, nadal yadognus, solo lo que tiene sentido histórico, cultural y bíblico, contado de forma clara, humana y directa. Al final vas a entender por qué un simple trozo de pan podía unir o separar a las personas, por qué un pescado asado en la playa podía confirmarle a alguien que su maestro estaba vivo, y por qué un árbol sin fruto podía hacer la diferencia entre seguir adelante o caer en el camino. Cuando pensamos en la comida de Jesús, solemos imaginar banquetes, vajilla fina o recetas que no existían, y ahí cometemos dos errores. Primero, mezclamos costumbres de otros siglos con el mundo real del primer siglo. Segundo, le quitamos el valor simbólico a alimentos que no eran un simple menú, sino parte de una forma de vivir, de orar y de relacionarse. El desafío de este video es separar mito de realidad. ¿Qué había en la mesa? ¿Qué no había? ¿Qué significaba cada cosa? ¿Por qué los evangelios mencionan justo esos alimentos? ¿Cómo se comía sin cubiertos? ¿Cómo era una jornada normal? Y sobre todo, ¿qué nos revela eso del mensaje de Jesús? Para lograrlo, vamos a entrar a la cocina, al mercado, a la mesa y a la mente de las personas de esa época. Y lo haremos con una pregunta rectora así. Yo hubiera caminado con Jesús un día entero, ¿qué habría comido? ¿A qué hora? ¿Cómo? ¿Y con qué reglas? La mesa del primer siglo. La mesa del primer siglo era simple, baja y llena de significado. No esperes sillas altas ni platos individuales. La norma era reclinarse en divans o esteras alrededor de una mesa baja. Te apoyabas en el codo izquierdo y comías con la mano derecha. No había tenedor ni cuchillo personal. El pan era tu herramienta. El pan se partía y con él agarrabas lo demás: aceitunaos, queso, legumbres guisadaos, verduras cocidas, pescado. Comer así no era descuido. Era una técnica aprendida desde la infancia. Por eso, cuando se dice que reconocieron a Jesús al partir el pan, tiene sentido. Su forma de romperlo y repartirlo era propia, clara, casi como una firma. En el centro había uno o varios platos comunes. Todo el sentido de comunión viene de aquí. Meter el pan en la misma fuente era compartir algo más que comida. Era compartir honor, lealtad, cercanía. Por eso duele la frase: "An el que mete su mano conmigo en el plato o en ese gesto era íntimo". Antes de comer, el lavado de manos no era solo higiene, era una práctica de pureza. La bendición sobre el pan recordaba que el alimento viene de Dios. Al comer era un acto espiritual tanto como físico. Ritmo de las comidas. El día comenzaba temprano, el clima mandaba. La primera comida sólida solía ser a media mañana: pan, aceitunas, algún queso fresco, quizá fruta de estación. La principal llegaba al caer la tarde después del trabajo en guisos sencillos, panes, aceite, legumbres, verduras y, cuando se podía, pescado. La carne roja no era de todos los días, era de ocasión especial, más cara y más compleja por las reglas de sacrificio y pureza. Un día de trabajo podía cerrarse con algo pequeño antes de dormir. Pero lo normal eran dos momentos fuertes. Este ritmo explica por qué tantas enseñanzas suceden en torno a comidas. Porque comer era el centro social del día. Ahí se discutía, se enseñaba, se curaba, se mostraba hospitalidad. Invitar a una mesa era invitar a un vínculo. El pan no era un acompañante, era el corazón de la mesa. Dependiendo de la zona y la economía, podía ser de cebada, más común y barato, o de trigo,
más fino. Muchas veces era pan plano, fácil de hornear en hornos pequeños o sobre piedras calientes. El pan hacía de plato, de cuchara y de pinza. Lo partías con las manos, compartías, mojabas. La práctica de repartir el pan no era un simple gesto, era dar parte de ti, de tu porción, a otro. Un pan compartido te decía si estabas dentro de un círculo o fuera de él. Ahora piensa en esto. En un mundo sin cubiertos, tu mano y tu pan entraban al mismo plato que la mano y el pan del otro. Esa cercanía exigía respeto, pureza y cuidado. No era solo buena educación, era un pacto social. El aceite de oliva. El aceite de oliva era luz, medicina, salario y sabor. Estaba en todo. Servía para cocinar, para conservar, para iluminar, para ungir, para curar heridas, para hidratar la piel y el cabello. No era solo grasa, era oro líquido. Tenía calidades distintas. El aceite más puro se usaba para el templo y para ungir, el más común para cocinar y alumbrar. Su presencia en la mesa era tan básica como el pan. El aceite no solo daba sabor, también era símbolo. Era señal de bendición, de abundancia, de alegría. Por eso aparece tantas veces en parábolas y relatos. El pescado era alimento clave en Galilea. El lago ofrecía abundancia y variedad. Se comía fresco, asado, seco o salado. Era más accesible que la carne roja y más fácil de conservar. El pescado no era solo comida, era identidad. Los pescadores eran parte del círculo de Jesús. El símbolo del pez se convirtió en marca de los primeros cristianos, y un pescado asado en la playa fue la confirmación de que el maestro estaba vivo. Las frutas, higos, dátiles, uvas, frutas secas, que daban energía y se conservaban bien. Los higos eran comunes, los dátiles más dulces, las uvas base del vino. Cada fruta tenía su lugar en la mesa y en la enseñanza. Un árbol sin fruto era símbolo de fracaso. Una vid cargada era símbolo de bendición. Comer fruta era más que alimentarse. Era leer señales de la vida. Las legumbres, lentejas, garbanzos, habas, legumbres guisadas con hierbas y aceite, eran base de la dieta, accesibles y nutritivas. Un guiso de lentejas podía ser motivo de intercambio de primogenitura, como en la historia de Saúl. No era un plato cualquiera, era parte de la cultura y de la memoria colectiva. La mesa del primer siglo no era lujo ni abundancia. Era sencillez cargada de significado: pan, aceite, pescado, frutas y legumbres. Cada alimento era símbolo, cada gesto era pacto. Comer era vivir, orar, compartir. Y en esa mesa se revelaba el mensaje de Jesús. Mira la mesa de Jesús. Imagina ahora una jornada completa junto a Jesús y sus discípulos. El sol apenas comienza a iluminar las colinas de Galilea. El aire es fresco y el canto de los pájaros marca el inicio del día. La vida era dura, el trabajo comenzaba temprano, y la comida no era un lujo, sino energía para resistir. La primera comida sólida llegaba a media mañana. No era un desayuno como lo conocemos hoy, con café, leche o huevos. Era algo mucho más simple en pan de cebada, aceitunas, quizá un poco de queso fresco y fruta de estación. Esa combinación era suficiente para dar fuerza y continuar con las labores del día. El pan, como identidad, el pan era más que alimento, era identidad. Comer pan de cebada era señal de humildad, de pertenecer a las clases trabajadoras. El pan de trigo, más fino y caro, estaba reservado para quienes tenían más recursos. Por eso, cuando Jesús multiplicó panes de cebada, estaba hablando directamente a los pobres, a los que vivían con lo básico. No era un milagro de lujo, era un milagro de cercanía. Estaba diciendo: yo estoy con ustedes, con los que comen lo más sencillo, el pescado en la vida cotidiana. Después del pan, el pescado era el otro gran protagonista. Los pescadores de Galilea vivían de la captura diaria. El lago ofrecía abundancia, pero también exigía esfuerzo. Las redes se lanzaban de madrugada, el trabajo era pesado, y el resultado se llevaba al mercado o se consumía en casa. El pescado asado era común. Se colocaba sobre brasas, se cocinaba rápido y se comía con pan. También se secaba o se salaba para conservarlo. Era alimento de resistencia, de trabajo, de comunidad. Por eso tiene tanto sentido que Jesús aparezca después de resucitar junto al lago, preparando pescado asado para sus discípulos. No era un gesto cualquiera, era un gesto de identidad, de continuidad, de confirmación. El aceite como símbolo, el aceite de oliva, estaba en todo. Servía para cocinar, para alumbrar, para ungir,
para curar, era símbolo de bendición, de abundancia, de alegría. Cuando alguien era ungido con aceite, no era solo un gesto físico, era una señal espiritual. El aceite representaba elección, misión, propósito, por eso aparece tantas veces en parábolas y relatos. En la mesa, el aceite daba sabor, pero también recordaba que la vida misma era un regalo. Las frutas y la enseñanza, los higos, los dátiles y las uvas, no eran solo postre, eran símbolos. Un árbol cargado de fruto era señal de bendición. Un árbol sin fruto era señal de fracaso. Jesús usó esa imagen muchas veces. La higuera sin fruto se convirtió en ejemplo de lo que sucede cuando la vida no produce resultados. La vid cargada de uvas se convirtió en símbolo de unión con Dios. Comer fruta era más que alimentarse, era leer señales de la vida. Las legumbres y la memoria, las lentejas, los garbanzos y las habas eran base de la dieta. Se cocinaban en guisos sencillos con agua, hierbas y aceite. Eran accesibles, nutritivas, esenciales. Un guiso de lentejas podía alimentar a toda una familia. Y también podía ser motivo de intercambio de primogenitura. Como en la historia de Saúl, no era un plato cualquiera, era parte de la cultura y de la memoria colectiva. Comer juntos era más que compartir alimento. Era compartir vida, honor, cercanía, meter el pan en el mismo plato que otro. Era un gesto íntimo, un pacto social. Por eso duele tanto la frase el que mete su mano conmigo en el plato. En ese gesto, que debía ser señal de confianza, se convirtió en señal de traición. La mesa era el lugar donde se revelaban las lealtades. No era solo un espacio físico, era un espacio espiritual. La última cena no fue un banquete elegante, fue una comida sencilla, pero cargada de significado en pan y vino. El pan partido y compartido se convirtió en símbolo de entrega. El vino compartido se convirtió en símbolo de pacto. No eran alimentos raros, eran los más comunes. Y justamente por eso, su mensaje fue tan fuerte. Un gesto cotidiano se transformó en señal eterna. Partir un pan, compartir la copa. Lo que todos hacían cada día, Jesús lo convirtió en memoria viva. La vida cotidiana de Jesús y sus discípulos giraba en torno a la mesa. Pan, pescado, aceite, frutas y legumbres. Cada alimento tenía un sentido práctico y un sentido simbólico. Comer era vivir, compartir era amar. Partir el pan era abrir un pacto. Y en esa sencillez se escondía la profundidad del mensaje. Ahora vamos a mirar más allá de los alimentos mismos, porque la mesa de Jesús no era solo un lugar para comer, era un espacio donde se revelaban mensajes, donde cada gesto tenía un sentido profundo. Cuando alguien partía el pan y lo compartía, no estaba simplemente dando alimento, estaba diciendo, te reconozco, te incluyo, eres parte de mi círculo. Esa acción era tan poderosa que podía unir o separar a las personas. El pan como firma piensa en esto. Cada persona tenía su manera de partir el pan. Algunos lo hacían rápido, otros con cuidado, otros con fuerza. Jesús tenía su forma particular, tan clara que sus discípulos lo reconocieron al verlo partirlo. Ese gesto cotidiano se convirtió en una firma, en una señal de identidad. No era un milagro espectacular, era un gesto simple, pero cargado de significado. El pescado como confirmación, el pescado asado en la playa, fue más que alimento, fue confirmación. Cuando los discípulos vieron a Jesús preparar pescado después de resucitar, entendieron que su maestro estaba vivo. No fue un discurso largo, no fue una demostración de poder, fue un gesto cotidiano, preparar comida. Y en ese gesto se reveló la verdad más grande. El árbol sin fruto, un árbol sin fruto no era solo un problema agrícola, era símbolo de fracaso de vida estéril. Por eso, cuando Jesús maldice la higuera sin fruto, está hablando de algo mucho más profundo. La higuera representaba a quienes no producían resultados, a quienes no daban fruto en su vida. Comer fruta era más que alimentarse, era leer señales de la existencia. La pureza y la mesa, el lavado de manos antes de comer, no era solo higiene, era práctica de pureza. La bendición sobre el pan recordaba que el alimento viene de Dios en comer. Era un acto espiritual tanto como físico. Por eso, cuando Jesús se sienta a comer con personas consideradas impuras, está rompiendo barreras, no está solo compartiendo alimento, está compartiendo dignidad. La hospitalidad, invitar a alguien a la mesa, era invitarlo a un vínculo. No era un gesto superficial, era un pacto. Compartir pan, meter la mano en el mismo plato, era compartir honor, lealtad, cercanía. Por eso tantas enseñanzas suceden en torno a comidas, porque comer
era el centro social del día. Ahí se discutía, se enseñaba, se curaba, se mostraba hospitalidad. La última cena, todo este recorrido, nos lleva al momento clave, la Uchimau, Cenao. ¡Pah! Y veio, el pan partido y compartido se convirtió en símbolo de entrega. El vino compartido se convirtió en símbolo de pacto. No eran alimentos raros, eran los más comunes. Y justamente por eso, su mensaje fue tan fuerte. Un gesto cotidiano se transformó en señal eterna. Pachchiru pan, compartir la copa, lo que todos hacían cada día, Jesús lo convirtió en memoria viva. La mesa de Jesús no era lujo ni abundancia, era sencillez cargada de significado. Pan, aceite, pescado, frutas y legumbres. Cada alimento era símbolo, cada gesto era pacto. Comer era vivir, orar, compartir, y en esa mesa se revelaba el mensaje de Jesús. Cuando termines este recorrido, nunca volverás a leer las historias de Jesús de la misma forma, porque ahora sabes que cada alimento, cada gesto, cada comida era una puerta para entender mejor los evangelios. Piensa en el mercado de una aldea de Galilea. No es un supermercado con pasillos ordenados ni vitrinas brillantes. Es un espacio abierto, con puestos improvisados, con voces que se cruzan, con olores mezclados de especias, pescado seco, pan recién horneado y aceite derramado en vasijas de barro. Ahí se definía gran parte de la vida cotidiana. El mercado era más que un lugar para comprar. Era un espacio social, un lugar de encuentro, de intercambio de noticias, de discusión. Allí se negociaba, se regateaba, se compartían rumores y se reforzaban vínculos. Y en medio de todo, los alimentos que después llegarían a la mesa. El pan no se compraba en bolsas plásticas, ni se cortaba en rebanadas perfectas. Se horneaba en hornos pequeños, muchas veces comunales. Las mujeres amasaban la masa de cebada o trigo, la dejaban reposar, y luego la cocían sobre piedras calientes o en hornos de barro. El pan plano era lo más común, fácil de transportar y de compartir. En el mercado podías encontrar pan recién hecho, aún tibio, que se vendía envuelto en telas sencillas. El pan era tan básico que su ausencia era señal de crisis. Por eso, cuando Jesús multiplicó panes, no estaba ofreciendo un lujo, estaba resolviendo una necesidad vital: el pescado y su conservación. El pescado era abundante en el lago de Galilea. Había sardinas pequeñas, tilapias, carpas. Se comía fresco, pero también se conservaba salado o seco. El proceso de salar el pescado era común en se limpiaba, se cubría con sal y se dejaba secar al sol. Así podía transportarse y durar semanas. En un mercado los pescadores ofrecían su producto en canastas, y el olor era fuerte, penetrante. No era un alimento elegante, era alimento de trabajo, de resistencia. Por eso tiene tanto sentido que Jesús llamara a pescadores como sus primeros discípulos. Su vida giraba en torno a ese recurso. El aceite de oliva se vendía en vasijas de barro. Había distintos niveles de calidad. El más puro, extraído de las primeras prensadas, era más caro y se reservaba para usos especiales. El más común se usaba para cocinar y alumbrar. En un mercado, las vasijas se alineaban y el aceite se medía en medidas simples, no en botellas elegantes. El aceite era tan valioso que podía usarse como forma de pago. Era salario, era medicina, era alimento. Los higos frescos se vendían en racimos, los dátiles en montones, las uvas en canastas. Muchas veces se secaban para conservarse. La fruta era energía rápida, dulce, accesible. Pero más allá de su sabor, la fruta tenía un simbolismo profundo. Un árbol cargado de fruto era señal de bendición. Un árbol estéril era señal de juicio. Por eso, cuando Jesús maldice la higuera sin fruto, no está hablando solo de botánica, está hablando de la vida misma. Las legumbres eran la base de la dieta. Lentejas, garbanzos, habas, se vendían secas, en sacos pequeños. Se cocinaban con agua, hierbas y aceite. Un guiso de lentejas podía alimentar a toda una familia. En un mercado las legumbres eran accesibles, baratas, pero esenciales. No eran lujo, eran sustento. Por eso aparecen en tantas historias bíblicas. No todo era tan simple. Había reglas de pureza que definían qué se podía comer y qué no. La carne, por ejemplo, debía provenir de animales sacrificados de manera correcta. No todos podían acceder a ella. El pescado debía tener escamas y aletas para ser considerado puro. Los animales impuros estaban prohibidos. Estas reglas no eran capricho, eran parte de la identidad del pueblo. Comer lo correcto era obedecer a Dios.
Por eso, cuando Jesús se sienta a comer con personas consideradas impuras, está rompiendo barreras. No está solo compartiendo alimento, está compartiendo dignidad. Todo este recorrido nos lleva a un momento clave, la Uchimau Cenau. No fue un banquete con lujo, fue una comida sencilla, pero cargada de significado. Pan y veio. El pan partido y compartido se convirtió en símbolo de entrega. El vino compartido se convirtió en símbolo de pacto. No eran alimentos raros, eran los más comunes. Y justamente por eso, su mensaje fue tan fuerte. Un gesto cotidiano se transformó en señal eterna. Pajiru pan, compartir la copa. Lo que todos hacían cada día, Jesús lo convirtió en memoria viva. La mesa de Jesús no era un lugar de lujo, era un lugar de vida. El mercado proveía lo básico: pan, pescado, aceite, frutas, legumbres. Cada alimento tenía un sentido práctico y un sentido simbólico. Comer era obedecer, compartir era amar, partir el pan era abrir un pacto, y en esa sencillez se escondía la profundidad del mensaje.